Agradecemos por su disposición, como siempre, de llegar a la hora correcta para celebrar culto a nuestro Dios admirable. Amén. Quiero que vaya a la Biblia y que pueda abrir su corazón a lo que el Señor ha colocado en el nuestro para bendecirlo en esta hora de la noche. Capítulo 13 del Evangelio de Lucas, el versículo 10 en adelante. Capítulo 13 del Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 10 en adelante. Dice la Escritura: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera, diga conmigo, y en ninguna manera se podía enderezar. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando usted lee este texto en las diferentes versiones que hay algunas variaciones, como en la descripción en sí de la intensidad de la frase. Pero me gusta cómo lo tradujo la Reina Valera 1960, queriendo como ilustrar esta realidad, esta situación de aquella mujer. Dice en esa última expresión, dice: y en ninguna manera se podía enderezar. En ninguna manera. ¿Sabe que hay situaciones en las cuales a veces nos encontramos que a veces es, pues desde la perspectiva humana y natural, imposibles de arreglarse, imposibles de resolverse? Hay situaciones que van a requerir más allá de disposición, más allá de querer, más allá de hacer, más allá de anhelar o desear. Situaciones así como estas. Dice que esta mujer tenía 18 años, encorvada, y que no se podía enderezar. Su patología era una patología de deficiencia o de no solo de deficiencia, sino de alteración. Note usted en la Escritura que ella no nació así. No nació con la joroba, no nació con la curvatura, no nació con la columna torcida, doblada. No nació así. Y revisando esta patología de las jorobas, se dice que una de las causas puede ser un sentido genético, para que la persona venga así. Genéticamente puede manifestarse una patología de esa manera, pero otra forma es que en el transcurso de la vida, por algunas situaciones, la columna tiende a curvarse por enfermedades, osteoporosis, otros diagnósticos clínicos médicos, y la persona queda con una joroba, con una inclinación. El punto acá es que hay algo que está torcido, hay algo que no está recto, hay algo que no está derecho, hay algo que no está en su originalidad.
se ha desviado, se ha torcido, se ha descompuesto, se ha curvado. Y esta mujer lleva 18 años con esa patología. Entonces lo primero que quiero que registre en esta enseñanza es que haga una remembranza en la condición o la situación que usted tiene y haga una evaluación de cuánto tiempo lleva así, cuánto tiempo lleva en esa situación. Para ella es una patología física, su condición es de salud, su defección o su defecto o su enfermedad está allí, es tema de salud. Pero a veces esto puede representarse en otras áreas de la vida. Y es como aquello que no se puede uno levantar, como cuando uno no es capaz de levantar la cabeza y no es capaz de estar firme. Todas las cosas necesitan su firmeza. Todas las circunstancias como que tienen un punto en el cual se les considera que están en el ambiente normal, hablando desde el sentido de la persona, en su sentido físico de salud, pero también en su sentido emocional, psicológico, también en su sentido espiritual, luego en sus relaciones. Las relaciones, ellas deben tener una normalidad en la vida, en la relación conyugal. Uno no se casó con una esposa para estar peleando 24/7. La intención del matrimonio no era agarrar a la fémina o al esposo para agarrarse de las greñas todo el tiempo y rasgarse la cara, uña y qué sé yo más que usted pueda hacer. Esa no es la normalidad de la vida conyugal. Pero ¿cuántos hogares no superan el ambiente de la dificultad, del pleito, de la contienda, de la disensión? Y pasan años ahí en esas batallas, en esas luchas, y la relación no se equilibra. Ese sentimiento que había, ese fuego que había, esa pasión que había, se perdió y hoy queda solo los vestigios de una relación, de una vida conyugal normal. Y se perdió eso que se espera de la vida conyugal y de lo que está en el sentido original, se perdió. En pocas palabras, aquello que era vertical, aquello que era recto, se tuerce, se dobla. ¿Cuántas veces nuestra vida no funciona en el sentido financiero? No estamos bien económicamente, endeudados, a veces limitados, en escasez, en estrechez, en pérdida constante. Y esa vida económica que requiere sí o sí un sentido de ambiente normal, de un sentido de rectitud para que pueda uno desarrollarse en la vida, no lo hay. Y uno tiene que vivir con esa joroba, por así decirlo, esa joroba de deficiencia económica. ¿Y por qué no te levantas en tu vida financiera? Pero como si estoy endeudado hasta las medias, debo hasta los calcetines. Es una más que una joroba. La persona cuando está endeudada, súper endeudada, está doblada. Su vida financiera no está en las óptimas condiciones. En ese sentido de la vida emocional, de esa vida que tiene que tener uno ese ambiente de paz, de tranquilidad y luego de ánimo para hacer las cosas, de entusiasmo para ir hacia adelante. Llegan momentos en los cuales puede uno ser afectado o infectado por un ambiente depresivo, por un ambiente de frustración y situaciones emocionales que se hayan aprendido de cualquier experiencia, están dentro de uno y lo tienen doblegado. Está uno encorvado, no se puede levantar. Y así en todos los campos se dan, en muchas áreas de la vida, también en el ministerio, también en el servicio a Dios, también en lo que hacemos. Hay momentos en los cuales como que uno no está en el punto, por lo menos, de la normalidad que se espera.
prospera. Esta mujer no está en su ambiente de normalidad. ¿Cuántos dicen amén? No hay normalidad en ella. El cuerpo tiene una fisionomía y una estructura en la cual el diseño del ambiente de Dios y del ambiente biológico debe dar el punto, y ella tiene una curvatura, tiene una joroba en su cuerpo, y así lleva 18 años. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora la pregunta es: ¿cuántos años llevas en la condición que dices, no es lo que yo deseo, no es lo que Dios ha hablado en sus promesas para mí, no es lo que debiera sentir, pero lo estoy sintiendo, no es lo que debiera hacer, pero lo estoy haciendo? De repente un ambiente de debilidad carnal, un pecado sin poderlo vencer, un área de la vida que no ha sido entregada a Dios, que todavía tiene control sobre ti y te hace sentir así doblado. Cuando vas delante de Dios no puedes levantar tu cabeza, porque solo en tu corazón hay culpa, y culpa de la tragedia de las debilidades que tiene, y no te puedes enderezar. Y entonces sabes que tienes que rendir ante Dios, ante la palabra, pero en algún sentido esa debilidad se ha prendido de ti y te lleva y te doblega y no te puedes levantar. ¿Cuántos años, cuánto tiempo en esa misma condición? Esta mujer llevaba 18 años. Así que su patología no es genética, no viene del paquete así. Ella en el camino perdió poco a poco su rigidez, su estabilidad, y su vida se dobló, su vida se encorvó, la joroba salió ahí. Mira a la persona que está a su lado con respeto y con amor, y pregúntele así con sus ojos, nada más para no ofenderlo. Dígale: ¿dónde está la joroba? ¿Cómo está esa joroba de la vida? De repente yo lo veo acá recto, bien derecho, bien perfilado, pero cuando oigo algunos testimonios y algunas consejerías que nos toca oír, el hermano está más que encorvado, está doblado, casi como una billetera de esas de 4. ¿Y cómo vivir? ¿Cómo ir hacia adelante? ¿Cómo salir? Esta mujer está así, y parece que no quería estar así, porque el que escribe y el que luego vuelve a traducir la escritura resalta en esta, dice: y en ninguna manera se podía enderezar. En ninguna manera se podía enderezar. Eso quiere decir de que ella intentaba enderezarse, quizás anhelaba enderezarse, quizás había hecho quién sabe cuántas cosas para enderezarse, y en aquel entonces no teníamos el ambiente de la ciencia y la tecnología de nuestras cirugías, que hoy se puede arreglar cualquier cosa si se quiere en sentido óseo, pero esta no se podía, porque tampoco no habían las fórmulas para poder lograr y enderezar esta área de su cuerpo que estaba allí torcido. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos en esta noche? Deme entusiasmo a ver si puedo predicar, porque está en esa condición, no puede enderezarse. Ahora note acá, porque el problema no era solo físico, el sentido físico era como la fachada que había de la presentación, del deterioro. Detrás de esa realidad estaba un espíritu. Detrás de esa realidad estaba Satanás, estaban las tinieblas. Dice que ella tenía espíritu de enfermedad.
Su enfermedad no era una patología de un sentido biológico o de una deficiencia de producto natural. Su problema era un problema espiritual. El diablo había tomado control de ella y la había atado. Así que el problema de ella era en una fachada física de procedencia, en su deficiencia de salud, pero la raíz era espiritual. Y aquel que había tomado control sobre ella era un espíritu que había colocado Satanás. El diablo había tomado control de ella y la había doblegado. Y la manifestación en esta deficiencia es: le hizo salir una joroba. Y entonces uno preguntaría: ¿por qué? ¿Qué haya podido haber hecho esta mujer o qué haya podido dejar de haber hecho? El punto es que el relato no muestra toda esta información. El punto es que el que lo escribe y luego lo manifiesta dice simplemente que ella estaba atada por un espíritu. Un espíritu la había tenido allí, tenía espíritu de enfermedad. Y luego Jesús, cuando fue a describir, cuando el dueño o el director de la sinagoga habla, dice: esta hija de Abraham, que estaba atada por Satanás hacía 18 años. Una cosa es que uno tenga que lidiar con las debilidades de uno. Una cosa es que uno tenga que enfrentar con las necesidades y la demanda del sistema en todas las áreas en las que conocemos. Y otra cosa es que uno tenga que enfrentar este ambiente de las tinieblas. Porque a veces las otras cosas se van arreglando con una y otra área, pero cuando se habla de lo espiritual, solo hay una fórmula para resolver esta área. Entonces, lo que quiero dejar para alguien en esta noche que quizás está así tan encorvado en alguna área de su vida y no levanta la cabeza a lo que ha tratado de hacer, ha querido hacer y no puede, entonces considere esta otra patología. Es probable que el diablo haya tenido incidencia en alguna de las áreas de su vida y en algún momento haya colocado una atadura, y hoy sea usted parte de ese resultado de parte de las tinieblas. Amén. Tenía espíritu de enfermedad. El diablo había tocado la vida de ella y la había dominado por ¿cuántos años? Vamos, dígalo fuerte. ¿Cuántos años? 18 años. Casi 2 décadas. El diablo tomó señorío sobre ella y la tiene dominada y no la deja levantar la cabeza. No la deja levantar su rostro, no la deja enderezar. Tiene un lazo ahí, tiene una cuerda ahí, tiene una cadena allí y se manifiesta en un sentido físico, y ahora ella está lidiando con eso. O sea que no era una patología simplemente de una deficiencia ósea, no. Eso era el resultado de la primera manifestación, pero detrás de eso estaba Satanás. El diablo estaba allí ensartado, agarrado, tomado. Dice la escritura que ella estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, pero Jesús estaba en la sinagoga. Diga conmigo: Jesús. Vamos, dígalo fuerte: Jesús estaba en la sinagoga. Él estaba ahí. Él llegó a la sinagoga, un lugar de reunión donde se hablaba de la Torá, donde se cantaban algunos salmos, donde se invocaba el nombre del Señor, donde se aprendía de las cosas de Dios en la religión que había. Esa mujer, por lo tanto, era una mujer de la casa de esa gente que creía y buscaba a Dios.
Era una mujer de las que conocía parte de la escritura, porque no vino allí, ella estaba ahí, era parte del grupo. Pero Cristo llegó a esa sinagoga. Jesús llegó a ese lugar. Jesús vino a esa reunión. El Señor tomó tiempo en su agenda y pasó por ese lugar para compartir con ellos en un sabbat. Él explicó la palabra y en medio de la enseñanza dice la escritura que Jesús la vio. Diga conmigo, Jesús la vio. Cuando Jesús la vio, Él llega a ese lugar. Entonces subraya esta importante frase: su presencia. Su presencia en el lugar, la presencia inmediata del Señor en ese lugar. Y en medio de ese lugar de reunión no dice cuántos, pero Él la vio. ¿Y cómo no la iba a ver? Si una persona con una joroba no pasa desapercibido. Cuando dicen amén. Una persona con una joroba como que causa la impresión y cautiva la mirada de todo el mundo. Todo el mundo la conoce como esta mujer encorvada, enjorobada, quizás enferma, y la ven caminar doblada, la ven caminar con esa forma que había establecido el diablo, porque no lo había colocado el Dios de los cielos, ni era producto de la deficiencia natural, biológica de ella. Era una atadura de las tinieblas. Y Jesús la ve en esa reunión. Dice, cuando Jesús la vio, luego dice la escritura, la llamó. Diga conmigo, la llamó. Jesús no solamente la vio, sino que Jesús la llamó. Y hay dos cosas acá: ver, y la otra es llamar. Cuando dicen amén, diga conmigo, Jesús la vio. Vamos, dígalo fuerte, Jesús la vio. Esa mirada del Señor, esa percepción de Él, esa maravillosa mirada de Jesús en medio de la reunión, su presencia, y la vio. La vio allí. Sus ojos se conectaron con su ser, con su físico. Pero ¿desde cuándo la habría visto el Señor? ¿Desde cuándo la habría visto el Señor? Físicamente hablando, y por causa de la presencia terrenal en el cuerpo de Cristo, en ese momento el Señor la ve. Y es importante esta expresión de que el Señor la vio, porque es como aquello que no está oculto, aquello que no está aislado, aquello que no está encubierto, aquello que no está invisible, estaba delante de la percepción, de la mirada del Señor. Jorobada y todo, el Señor la vio. Si era alguna de las mujeres vanidosas, de pronto habría dicho, que no me mire este rubio tan extraordinario. Con esta presentación, ¿cómo puedo cautivar su atención? Pero a pesar de eso, Jesús la vio. ¿Cuántos dicen amén? Y si Jesús vio a la mujer jorobada, ¿cuánto más a usted y a mí? ¿Cuántos dicen amén? Él nos puede ver. Él presta su mirada para observar, para ver nuestra vida. Y al ver nuestra vida, ve nuestra condición, en la realidad en la cual estamos, en dónde estamos doblados, en dónde estamos doblegados, en dónde estamos jorobados. Alguien pudiera pensar, pero con esta fachada no soy agradable a la vista del Señor. Pero nadie se puede escapar de su radar. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ve. Él nos puede ver. ¿Sabe que cuando las personas pecan, cuando las personas fallan y se quiebran o se doblan en su comportamiento ante Dios, hay como una sensación en la vida de la gente
que se conoce como el tratar de esconderse. Adán falló, Adán pecó, Eva falló, Eva pecó. Y entonces el Señor, que tenía la constante de venir a interactuar con ellos en el jardín, dice que su voz venía por el jardín y hablaba: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y entonces Adán, en ese sentido de curvatura, de defección, en ese sentido de joroba que se le salió allí, parecía que no estaba bien presentable para el Señor, y vio su desnudez, vio su imperfección, vio su curvatura, vio su dobleza, vio su deformación. Y al verla, él tuvo vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Tuvo como miedo, como vergüenza. Y dice que cogió algunas hojas y se cubrió, y luego está escondiéndose del Señor. Esa falta, ese error que a veces lo hace sentir a uno delante del Señor que no es apto para Él, que no es digno para Él. Y entonces las personas, en vez de acercarse a la misericordia de Dios para que el Señor los pueda reparar, más bien huyen, se sienten mal, se sienten que no sirven, se sienten que ya no hay más por tanta debilidad o tanta imperfección en ellos. Y en vez de acercarse, huyen, porque pareciese que no hay como esa presentación delante del Señor. Yo recuerdo que estaba recién convertido al Señor y tenía muchos sueños del Espíritu, muchos sueños espirituales, en ese primer amor de esos sueños. Y yo veía varias experiencias sobrenaturales en medio de los sueños, pero alcanzo a recordar en este instante una que cabe para esta enseñanza. Yo podía ver al Señor Jesús allá como en el océano, como en el mar. Y yo veía como esa figura que tenemos improntada en nuestra memoria de lo que es Jesús, en ese sentido de resplandor y de persona, pero Él estaba allá como entre las aguas, entre el océano, entre el mar, y yo estaba como en una playa. Y era tanto su presencia que el Señor estaba ahí, como que el Señor me llamaba hacia donde Él estaba. Pero de repente yo quedé mirando a Él y comencé a sentir unas cosas extrañas dentro de mi corazón, y comencé a sentir la indignidad que yo tenía delante de Él, y comencé a sentirme como un trapo de esos de inmundicia. Y sabe que en medio de esa experiencia tan sobrenatural, en ese sueño, allá al hombre que tenía capacidad de levantarse, no tuve capacidad de levantarme porque no sentía la dignidad de acercarme donde estaba la presencia del Señor. Y no era porque estuviera en pecado, ni porque estuviera apartado del Señor, sino que luego, en la reflexión y la revelación de ese sueño, era el impacto de la gloria del Señor. Pero Jesús estaba ahí presente. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba en la sinagoga. Él está en este lugar. Él está presente a donde quiera que andamos, en donde quiera que vamos. ¿A dónde huiré de tu espíritu?, dijo el salmista. Si voy hasta el Seol, ¿cómo podré huir si allí está también tu presencia? Así que la presencia de Él está. Y esa presencia lleva la capacidad de tener pendiente nuestra condición. Y la Biblia, registrando este detalle, dice: el Señor estaba allí, y cuando el Señor la vio, la alcanzó a recoger en su capacidad visual, la alcanzó a percibir con su capacidad visual, y la identifica. Seguramente ella quizás estaba viéndolo porque Él está enseñando, Él está de frente. Y cuando uno está enseñando, cientos
de miradas están dirigidas hacia el ser. Así es que aquella mujer está viendo al Señor. Jesús está viendo a ella. Y luego dice la Escritura que cuando Él la vio, no solo la vio, sino que la llamó. Diga conmigo, la llamó. Ahora es una expresión verbal para ella. La llamó y le dijo mujer. No le dejaron el nombre acá. Jesús no le expresó el nombre María, Marta, Juana, Narcisa, qué sé yo. La estableció por su género en este campo. Le dijo mujer. Un llamado del Señor. Y una cosa es que el Señor esté presente, y otra cosa es que el Señor lo vea a uno. Pero otra cosa muy distinta es que el Señor lo llame a uno. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? El Señor estaba allí, el Señor la ve, y ahora el Señor la llama. Mujer, la identifica. Ese llamado del Señor de una manera extraordinaria. Es como salir en medio de la multitud, que sale uno como escogido, como separado, porque el Señor está para todos, pero tampoco llama a todos. El reino es para todo, el evangelio es para todos, pero no todos son llamados. Bienaventurados los que fueron llamados. ¿Sabe? Usted en esta noche y en este tiempo no estás en este lugar, ni en esta casa, ni en esta iglesia, ni en el evangelio, porque usted vino a Dios. Dios lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? Dios te llamó, Dios te llamó, Jesús te llamó. Mujer es una expresión de llamado, cautivando la atención de ella y la curiosidad de ella. Atención, hay un llamado. Porque una cosa es que uno esté en medio de un grupo y uno sepa que alguien importante está en el grupo. Otra cosa es que uno pueda cruzar las miradas con esa persona importante y uno queda con la anécdota: estuve donde estuvo fulano, vi a fulano y él me vio. Pero otra cosa es que en medio de todo esto, ese fulano, en medio de una reunión como esta, le señale a uno y lo llame por su nombre, por su identidad. Mujer, dijo la Escritura. Jesús la vio y Jesús la llamó y le dijo mujer. En la expresión identifica su género, pero la cautiva con sus palabras. Pero no solamente la llamó para identificarla por su género, sino que el Señor traía lo que ella necesitaba. Y la palabra que el Señor le libera ahora es una palabra que trae para ella lo que ella necesitaba y que no había podido obtener hacía 18 años. Jesús la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu azote. Eres libre de tu imperfección. Eres libre de las cadenas. Eres libre de los lazos, de las cuerdas, de las coyundas de opresión. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre. Diga conmigo: la presencia del Señor, la mirada del Señor, el llamado del Señor y la palabra de liberación del Señor. Eres libre, fue lo que le dijo. Eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu debilidad. Eres libre de tu corrupción. Eres libre de tu defección. Eres libre de tu imposibilidad. Eres libre. ¿Quién estaba hablando allí? Vamos, dígalo fuerte. ¿Quién estaba hablando? El Señor. El Señor que con su voz creó la tierra. El Señor que con su palabra hizo que las aguas se separaran
y la tierra saliera en seco. El Señor que con su palabra hizo que la tierra produjera vegetación, que los mares produjeran seres vivos, seres marinos. Él que con su poder habló y las cosas sucedieron. Él estaba dando una palabra para ella y le está diciendo: mujer, eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu dolor, eres libre de tu depresión, eres libre de tu frustración. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta noche? Eres libre. Eres libre porque ella no podía por su propia cuenta. Un poder mayor que el de su ambiente natural había dominado a ella, y aunque había intentado enderezarse, no había podido. Pero aquí está la palabra y el Señor la libera. Y no la habló en futuro, no le dijo si quieres, no le dijo si tienes fe. La palabra viene con autoridad y viene con poder y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu dolencia. ¿Cuántos enfermos hay en esta noche? Levánteme la mano. Vamos, sin temor, usted que vino enfermo. ¿Cuántos de repente vinieron atados con algún dolor en su cuerpo, en su corazón? Pues esta es la palabra sencilla que vamos a pronunciar en el nombre del Señor y de parte del Señor y en el poder del Espíritu Santo. En esta noche, cualquiera sea la condición que traes, en la que no hayas podido por tu propia cuenta y estés esperando un remedio, en esta noche el Señor dice: eres libre de tu enfermedad. En esta noche la palabra te dice de parte del Espíritu Santo: eres libre de tu azote, eres libre de tus cadenas, eres libre de tus cuerdas, eres libre en el nombre de Jesús. Vamos, aplauda a Cristo. No le preguntó que si quería ser libre, no le dijo serás libre, no le dijo si crees serás libre. Él sabe que hay algo espiritual allí que él debe echar fuera. Y la pregunta que hacía al texto es: ¿por qué no reprendió a Satanás? O el que escribió no registró que el Señor ató o reprendió a Satanás. Simplemente dijo la palabra, dijo: eres libre de tu enfermedad. Eres libre. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra? Eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Ahora diga: soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Ese cansancio se tiene que ir. Ese desánimo se tiene que apartar de nuestra vida. Esa enfermedad, esa patología, ese diagnóstico médico se tiene que ir. Esa cadena de enfermedad, ese espíritu de enfermedad no tiene arte ni parte en nuestra vida. Porque donde está el Cordero, donde está el Hijo de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en esta noche el Espíritu te ha traído a esta casa para impartir sobre ti de la libertad que hay en Él. Así es que la cadena que te está atando, el lazo que te está atando, el yugo que colocó el diablo para oprimir tu vida, en esta noche se libre en el nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre. Y una cosa es que yo le diga eres libre, y otra cosa es que Jesús diga eres libre. El dueño de la vida, el dueño del poder y de la autoridad, ahora soltó una palabra sobre ella y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. El verso 13 dice que después de haberle dicho que eres libre de tu enfermedad, puso las manos sobre ella. Diga conmigo: puso las manos sobre ella. Entonces aquí hay otra acción. Y la otra acción no es solamente que el Señor estaba presente, no es solamente que el Señor la vio, no es solamente que el Señor la llamó, no es solamente que el Señor le dio una palabra de liberación, sino que el Señor la tocó. ¿Cuántos dicen amén? El toque del Señor vino sobre ella. Su mano se estableció sobre su cuerpo. La figura y la persona de Jesús tocó a ella.
Su cuerpo fue alcanzado por el toque del Señor. Y cuando Dios lo toca a uno, no hay nadie que haya sido tocado por el Señor que haya quedado igual. No hay nadie que haya sido tocado por el poder de Dios que haya quedado en la misma condición. Y yo quiero decir en esta noche para alguien: el Espíritu de Dios ha hecho todo lo posible por convocarte a esta casa, porque necesitas sí o sí un toque del Señor en tu vida. Dije que el Señor quiere tocar tu vida. El Señor quiere tocar mi vida, porque a veces no basta solamente con que la presencia esté allí. A veces no basta con que el Señor lo pueda ver a uno. A veces no basta con que el Señor lo pueda llamar a uno. A veces no basta con que el Señor le dé una palabra a uno. A veces es necesario que uno sea expuesto al toque de la mano del Señor. Dice que cuando colocó su mano sobre ella, inmediatamente, diga conmigo, inmediatamente, ella se enderezó. Al instante se enderezó. No pasaron días, ni horas, ni semanas, ni meses, ni años. En ese instante, la curvatura de su columna desaparece y su espalda y su columna vertebral se coloca en el nivel original. Se enderezó inmediatamente después de todo este proceso, de toda esta manera de manifestación del Señor en el milagro. Ahora ella se endereza, ella se coloca recta. Lo que no había podido por 18 años, ahora lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Lo que no se le había dado en 18 años se le da en este instante, en este segundo. Y ahora esta mujer se endereza. Y al enderezarse, no solamente se endereza su vida, sino se endereza su espíritu. Porque luego ahora en la boca de ella va a haber un ambiente de alabanza y de gloria al Señor. Porque dice la escritura ahí en el verso, luego de que el Señor colocó la mano sobre ella y ella se enderezó, luego dice que empezó a glorificar el nombre del Señor. Empezó a adorar, a alabar el nombre de Cristo. Yo no sé cómo vengas en esta noche, pero lo que siento de parte del Señor es que alguien en esta noche saldrá de acá sin joroba. Alguien en esta noche saldrá de este lugar recto en alguno de los estados que la vida le demanda. Algo que el diablo haya colocado sobre ti en esta noche se va a ir en el nombre de Jesús. Vamos, aplauda a Cristo. Yo pude ser testigo de 2 milagros de que haya una joroba enderezada. Estábamos en una campaña en nuestra iglesia madre y se trajo un pastor ungido con el ministerio de milagros. Y comienza el momento de la administración. Y entonces nosotros estamos sentados aquí como en las primeras sillas. Y comenzó a orar y a ministrar y a comenzar a convocar a la gente. Y de repente nosotros vemos desde allá, desde una esquina de la iglesia, en la sala, una persona con una joroba bien pronunciada. Y entonces le dijo a él: ven acá. Y lo llamó desde allá, como desde la tercera, cuarta fila. Y el hombre viene caminando y es una persona jorobada, viene doblada. Es un señor mayor, alto él, pero viene doblado. Su pronunciación era evidente. Pero cuando él viene hacia donde está el pastor en el momento de la administración en la iglesia de allá de nuestra ciudad, no tenemos esta parte, sino que esta parte son con gradas. Cuando el hombre comenzó a subir las gradas para donde estaba el pastor, cuando va como en la tercera fila, de repente milagrosamente se hizo así. Su joroba desapareció y el hombre comenzó a dar gritos y comenzó a saltar en ese altar, porque él se dio cuenta y todo el público nos dimos cuenta de ese milagro instantáneo. Fue así, instantáneo.
Otro de los milagros en esa forma que Dios usa para enderezar a alguien es que nosotros tenemos una sobrina y alguna vez nos fue a acompañar a nuestra casa allá en Cúcuta, y nos fue a visitar, y cuando ella viene afectada por una joroba. Se le está inclinando su cuerpo y ella camina así. Y a veces le decíamos, corrige esa postura, pero no dependía de ella. Estaba volviéndose así y era jovencita. Venía con esa joroba y la invitamos al culto en una congregación donde estábamos dirigiendo. La llamábamos la unidad de evangelismo del centro. Yo estaba allí ministrando esa iglesia por 40 días, haciendo vacaciones al pastor, y de repente llegamos a la iglesia, comenzamos el culto, comenzamos a adorar, y ella está en la primera fila y comenzamos en el momento de la adoración, cuando de repente ella, que está así y en medio de la oración, sin la ministración, su cuerpo se enderezó, la jiba desapareció. La jiba desapareció. Lo que quiero decirle con esto es que Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando su poder liberador se manifiesta, no hay diablo que se pueda atrincherar. No hay espíritu que se pueda quedar agarrado de alguna parte de la vida. No hay. No hay curvatura que no se pueda enderezar. No hay problema que no se pueda solucionar. No hay deficiencia que no se pueda satisfacer. No hay debilidad que pueda quedar delante de Él. Cuando el poder liberador del Cordero se manifiesta, hay arreglo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dije que hay arreglo en el nombre de Jesús. Y en esta noche algo va a suceder sobre usted y sobre mi vida.